¿Se sabe algo de cómo están funcionando el lobby, las presiones, cuáles son los estudios jurídicos, los abogados que tienen influencia entre los parlamentarios? ¿Se comentó eso ayer en el Congreso, no? La verdad es que siempre se ha comentado, nunca con ese nivel de precisión. Te dicen, no, lo que pasa es que el tema de notarios tiene un lobby brutal. Te dicen, no, mira, es que el tema de la conservadora de bienes raíces de Santiago no es un problema tanto de los mismos conservadores. De hecho, supuestamente ellos han dado a entender por canales internos que se puede dividir siempre y cuando se mantenga la eficiencia o la eficacia del sistema, sino que eso es las presiones de los sindicatos. Entonces eso está complejo en la tramitación y que evidentemente el tiempo que se ha demorado ha tenido que ver con el entramado de relaciones que llegan a ser un sistema de contrapartes. ¿A qué nos referimos con contrapartes? A las personas que están trabajando junto a los parlamentarios y que son del mundo que se está reformando. Es común que en este tipo de iniciativas que buscan modificar sistemas, por ejemplo, ocurre también en el mundo de la pesca, las personas que están involucradas son a nivel técnico, a nivel político, a nivel económico, y ahí evidentemente se ha pensado siempre que es un caldo de cultivo para un lobby que es excesivo, que excede las facultades legales del marco de la ley de lobby y que de una forma u otra va ensuciando los trámites, los va ralentizando, los va frenando. El efecto común que tiene es que los termina estancando. Pero lo decía Tomás, tú preguntas directamente, ¿se ha hablado de esto? Sí, se ha hablado, siempre se ha hablado, pero quizás no con la precisión necesaria, no dando nombres, no diciendo exactamente quién es el que hace el lobby, no diciendo quién es el receptor de ese lobby. Como en el aire, como una cuestión de que este es un trámite que siempre va a estar relacionado a eso y que eso siempre lo va a complicar, pero cuando ya llega la hora de decir exactamente en qué se traduce, como que miran para el lado, como que no sé, es que yo no quiero hablar del otro, es que no sé, hay como una suerte de incomodidad para hablar con detalle del tema, esa es la verdad. Utilizamos el cliché o el recurso figurativo del baile de máscaras, a mi juicio en demasiadas ocasiones en discusiones parlamentarias, pero en este caso cabe perfectamente. Estamos hablando de preguntas como esta, no de lobby, donde se dice, nosotros tenemos el reportaje de investigación, ¿no?, en donde el sindicato, uno de los sindicatos, está pagando por asesorías, en fin, que incluso tienen o pueden llegar a tener injerencia en el trabajo parlamentario. Hay parlamentarios además que ha tenido, ya se ha quedado en evidencia además, que tienen injerencia en el nombramiento de notarios, conservadores, en fin. En este caso en particular, claro, se habla, pero en realidad no se habla, o se habla en un baile de máscara. Sí, completamente. Y por lo demás, de nuevo, esto tiene un correlato directo con paralizar, con frenar iniciativas, con ir sacándole elementos y también con ir delatando sus debates. Siempre se dice que en el Senado las tramitaciones son más largas, producto de que, como son 8 años en el Parlamento para los senadores y senadoras, el tiempo en el que miran la tramitación de un proyecto es mayor a la vida de un diputado o diputada, que puede tener más premura con que durante su periodo se apruebe un proyecto de ley. Pero esto está completamente separado de esa lógica. Esto más tiene que ver con lo que decíamos, con los grupos de interés que están en torno a una tramitación y de qué manera eso afecta. Primero, hay un nivel legítimo, hay que decirlo, hay uno que es técnico, digamos, es decir, no, esta indicación no tiene sentido para nosotros porque nos generaría X y Z problemas que puedan ser atendibles, pero después está lo otro, ¿no? Después está lo que genera mucha suspicacia, mucha tensión. Cuando hablábamos con los diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara, y de esto me hago cargo, cuando hablábamos de la división de la conservadora de bienes raíces de Santiago, que es un tema que a muchos le hace mucho sentido en la medida que mantenga, digamos, la productividad o la efectividad, empieza como una incomodidad, como bueno, es que ese es un tema que no sé, la verdad no sé cómo lo vamos a resolver, porque hay posiciones muy duras, encontradas, que encontrar una fórmula, pero la verdad es que siempre ha sido un tema que genera mucha incomodidad en esa tramitación. Mira, todo esto es tan cansador. O sea, se sabe y los parlamentarios miran para el lado. Ninguno tiene interés en investigar. Ellos, que a la primera de cambio muchas veces, y me parece bien, organizan comisiones investigadoras y lo hacen a cada rato y anuncian. ¿Alguna comisión investigadora acá con respecto a esto? Cero. Porque podrían estar ellos, el que está en el banco del lado, involucrado. Entonces, nada. Terrible todo lo que pasa. Y terrible además todo lo que ocurre con el sistema notarial, porque es tan simple, ¿no? Hay una prueba que se da en los notarios. Oye, si están... Perdónenme, yo lo encuentro simple. El que quiera participa y el que saca la más alta nota es notario. Y si hay dos que saquen la más alta nota, otro examen y desempate. No, imagino una cosa así.
¿cuál es el problema? ¿Por qué tanta complicación? Si todo esto es simple, pero no. La pérdida porque de poder. Siempre quieren tener algo de poder, siempre. El presidente, los notarios, porque el presidente está metido en todas estas cosas también, los notarios, etcétera. Es cansador. Ya, Gonzalo, esperemos a ver cómo termina todo esto. Y a ver si en alguna de esas... falta todavía. Sí, no, sí sé que falta mucho. Sí, en una de esas estamos hablando de más y se cae todo o queda como algo deslavado, claro, también. Que podría ocurrir, ¿eh? Sí, los temas complejos, yo no sé por qué lo pusieron como total despacho. O sea, el Ejecutivo le puso urgencia y discusión inmediata. Yo entiendo que es su prerrogativa y eso efectivamente permite que se acelere un poco el trámite, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? Pero siempre, a ver, las urgencias legislativas o llegar al destrave de un proyecto, en los tiempos está bien, pero tiene que venir acompañado de una técnica legislativa que lo asegure. O sea, tú tienes las condiciones políticas, tienes la técnica y después dices, va la urgencia porque ahora, digamos, está todo más o menos conversado a nivel técnico, hay acuerdo político suficiente para que de este lado y de otro haya cierto grado de apoyo, porque recordemos que las comisiones mixtas tienen que resolver las cosas, y si fuera porque la derecha votara de una forma todo el día y la izquierda de otra forma de otra, nunca resolverían las cosas. Las comisiones mixtas tienen que llegar a una suerte de entendimiento de alguna forma, pero la urgencia de discusión inmediata por una presión que, si bien puede ser efectiva en los tiempos de trámite, no garantiza que haya acuerdos políticos. Entonces, si no hay acuerdos políticos, da lo mismo si se trata de apurar. La verdad es que no, todavía hay mucha suspicacia sobre la capacidad que exista de tratar de despachar la iniciativa en los tiempos que se están planteando. De hecho, les contamos que a nosotros en el Congreso nos llamó mucho la atención cuando vimos que la citación de esta comisión mixta de esta semana decía hasta total despacho, pero se han resuelto un solo tema como en 4 sesiones y son 7 temas. O sea, ¿de dónde iban a despachar durante una jornada en total despacho? No, hay que ver si están las condiciones políticas para ello primero. A ver, ¿tú te acuerdas que hace poco el gobierno resolvió establecer 144 urgencias en proyectos de ley? ¿Te acuerdas, no es cierto? Sí. Sí. ¿Pero qué es eso? Es irreal. Ustedes comprenderán que no se pueden tramitar 144 proyectos en forma urgente. Es imposible materialmente, no da. ¿Por qué lo hace un gobierno que sabe que esto no va a resultar y que además obliga? Esto es muy grave porque, bueno, pero yo creo que da todo lo mismo, pero obliga a los parlamentarios a incumplir la Constitución, porque no cumplen con los plazos de la urgencia. Entonces resulta que, ¿por qué hace esto el gobierno? Porque dice, yo cumplí, yo le puse urgencia, otros serán los que no lo hicieron. Entonces es el cálculo tan chico, tan burdo, tan torpe, tan infantil, tan adolescente, tan imberbe, que pasa todo esto. ¿Alguien ha explicado por qué se establecen de un día para otro 144 urgencias? ¿Te das cuenta, Gonzalo, que esto no, pasa también no que funciona mucho? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que también es sintomático de cuando un gobierno no tiene mayorías. Los parlamentarios tienen su propia agenda y en algunas comisiones clave muy importantes en el Congreso, sobre todo en este periodo legislativo, hay mayoría opositora. Esa mayoría tiene legítimamente su propia agenda que normalmente trasunta en mociones parlamentarias, y esas mociones parlamentarias se quieren impulsar con diversos tiempos a las propuestas del Ejecutivo. Y yo diría que hay 2 tipos de proyectos para un parlamentario en el Congreso, digamos. Está el proyecto que demanda que se presente, que tiene que ser acelerado, que siempre es considerado como urgente. Vamos a poner el ejemplo de reglas de uso de la fuerza, por decir una cosa. Sin duda que cualquier parlamentario de oposición te podría decir, no, necesitamos que el gobierno le ponga urgencia porque nosotros queremos apoyar esta iniciativa, etcétera. Y después está ese proyecto que no les gusta, desde la oposición digo, ese que es del gobierno, ese que es de su agenda, que no lo representa, que no lo consideran tan importante como para poner urgencia, pero el gobierno sí. Y en eso, en este periodo legislativo, yo creo que habría que mirar en los periodos anteriores, se ha generado una brecha muy significativa entre lo que el gobierno considera prioritario y el Parlamento considera prioritario. Y eso ocurre cuando los gobiernos pierden mayoría y sobre todo cuando se acercan a su término. Entonces me parece que es sintomático de la fuerza que tiene el Ejecutivo en el Congreso, del tiempo que le queda para gobernar y de la posición que tienen las diversas fuerzas opositoras respecto de qué es importante y que normalmente Tomás Cati está difiriendo de lo que el gobierno considera que es importante. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo Estarrando. Y ni hablar además de lo que la ciudadanía considera importante, además.